Bueno, hoy estamos reunidos, mi queridísimo amigo Raúl Olivares del Instituto raulolivares.com y aquí Sandra Milena Suaza y te traemos un tema que a mí realmente me resulta interesante y vamos a hablar de qué es la sanación espontánea y la vamos a abordar desde los temas que ya saben que me fascinan, que es la biodescodificación, un curso de milagros. Aquí mi compañero que es experto también en PNL, hipnosis. Entonces vamos a ver qué surge de esta charla hablando de Raúl, ¿qué es la sanación espontánea? Bueno, en primer lugar, Sandra, gracias por la invitación, gracias por estar ahí presente y, y gracias a esta experiencia tan maravillosa que estoy viviendo y que me queda por vivir, ¿no? Eh, Cuando hablamos de sanación espontánea, eh, la gente habla de curación espontánea, que también existe, ¿vale? Pero una cosa es la curación y otra cosa es la sanación. Si hablamos de sanación espontánea, digamos que una sanación espontánea puede durar un instante. Espontánea es un instante, porque la vida está hecha de instantes. La sanación espontánea siempre sucede cuando se deshace una percepción eh, incorrecta, una percepción de una mente dual, de una mente errada, de una mente que cree que estamos separados y de una mente que enjuicia. La sanación espontánea, nadie podría creerlo hasta que no lo experimenta. Yo he tenido la suerte, por así decirlo, entre comillas, de experimentarlo. No solo conmigo, sino con mi entorno. Consultantes en consulta, amigos muy cercanos. Pero es algo que no se puede explicar, que hay veces que el corazón no entiende de razones, ¿no? Simplemente sucede aquello mágico, que es esa sanación espontánea, y esa sanación que viene con una curación del cuerpo, pues viene espontáneamente, viene en un instante cuando hacemos el cambio de percepción. Y a la misma vez que estamos haciendo el cambio de percepción, estamos permitiendo que esa energía en movimiento llamada emoción fluya a través de nosotros. Seamos títeres de esa energía. No opongamos ninguna resistencia. Esa energía fluye a través de nosotros, que es la que nos ayuda, o es la que deshace la somatización en el cuerpo, lo que se llama cuerpo, y la sanación espontánea viene más anclada por una percepción errada, por una percepción enjuiciadora, por una percepción separadora, egoica, se podría decir. O sea que la sanación espontánea sí es verdad que puede durar un instante. En un instante se codifica una información y en X tiempo que necesita nuestro cuerpo biológico en generar, eh, por ejemplo, generar en un órgano masa, porque nuestro cerebro dice, pues voy a generar masa porque es la mejor solución biológica de supervivencia, de emergencia, y como última te estoy dando, y genera masa, y genera una proliferación celular, y genera un denominado cáncer. Bien, pues eso, esa solución puede tardar tiempo, pero en deshacerse es un instante. Puede deshacerse en instantes, en pequeñísimos instantes, ¿vale? Y obviamente cuando conectamos deshaciendo esa percepción errada, cuando conectamos con esa divinidad, cuando conectamos con ese espíritu, cuando conectamos con ese ser que somos, es cuando nuestro propio cerebro se pone en marcha con la misma rapidez que ese mismo instante.
Y entonces cuando comienza a desactivar el programa biológico que está haciendo que haya un síntoma en el cuerpo. Pero espontánea, te puedo asegurar que es espontánea. Sí, Te puedo asegurar que es espontánea, que dura segundos. es que mira, justamente quiero decirle a la gente de dónde ha salido este tema. Resulta que el otro día estaba yo en el parque con una de mis mejores amigas, mi comadre, y estábamos habladas porque yo venía de una semana un poco rayada, un poco de vivir una catarsis, una crisis existencial, dándome cuenta de miedos que afloran a través de determinadas patrones heredados por mis ancestros, que no son míos, que ya yo los traía en mi ADN, pero que van aflorando a medida de que, no sé, como que va uno, en mi caso voy transitando aquí todo este proceso de desarrollo personal. Entonces, estábamos hablando, porque yo soy una súper apasionada de la biodescodificación en un curso de milagros, y entonces, gracias a la biodescodificación, fue que yo me di cuenta hace muchos años de la importancia de hacer cuarentenas. Para la gente que no sepa qué son cuarentenas, es como un... Yo te lo voy a decir como lo entiendo yo, Raúl, y luego, por favor, tú me complementas que eres aquí el experto. Entonces, como yo experimenté las cuarentenas cuando yo empecé terapia psicológica, que mi psicóloga trabajaba biodescodificación, psicología conductual, trabajaba con biodescodificación y otras herramientas. Entonces, parte de mi proceso fue hacer determinadas cuarentenas. Entonces, en este caso consistía en, durante 40 días consecutivos, yo tenía que hacer determinado entrenamiento conductual. A partir de allí, a mí eso me sirvió tanto que cada vez que yo le he necesitado para reprogramar algunas creencias del inconsciente que van aflorando por cambios que yo he hecho en mi vida, pues entonces digo, es momento de una cuarentena. Y ese día lo hablaba yo con mi comadre y le decía, comadre, yo necesito hacer una cuarentena porque me he dado cuenta de que tengo miedo al éxito. Y entonces me decía, Sandra, pero ¿qué es una cuarentena? Una cuarentena puede ser un proceso que dure 4 años, 40 meses, 40 días, 4 días, 4 horas. ¿Por qué no llegar a ese momento que sean 4 segundos? Y entonces nos toteábamos de la risa porque decíamos, claro, una sanación espontánea es lo que muchas veces queremos cuando sentimos que hay procesos que como que dentro de nuestros cambios de creencias se nos hacen como muy lentos y ahí llegamos a la conclusión, ese es el instante santo que nos habla muchas veces, que nos habla un curso de milagros. El instante santo es la sanación espontánea. Y ahí fue como, wow, yo quiero siempre que yo encuentre una limitación o una creencia o tenga que afrontar algo de mi inconsciente que aflore, yo todo quiero que sea un instante santo, una sanación espontánea. Entonces, estábamos hablando de eso y también de los traumas que ya no es heredado por nuestros ancestros, sino traumas que vivimos de un impacto emocional en nuestra niñez o en nuestra adolescencia o inclusive en nuestra edad adulta. También sanar esos traumas de ese impacto emocional gracias a un instante santo, gracias a una sanación espontánea. Así que de ahí ha surgido este tema que estoy hablando hoy con mi compi Raúl. Así que Raúl, si nos quieres compartir algo acerca de esta pequeña historia de por qué surgió el tema y si nos quieres profundizar más en las cuarentenas, bienvenido sea Pues tus mira, conocimientos. sí, me encantaría decir que el hecho de que sean 40 es muy simbólico para nuestro inconsciente que entiende mucho de emociones, que solo sabe interpretar emociones, simbologías, formas, vibración, y es muy simbólico y hebreico, el símbolo, el lenguaje hebreo también, para nuestro inconsciente tiene mucho significado y esa cuarentena, ese famoso 40 días en el desierto, 40 días, 40 noches, como que es muy simbólico, ¿no? Y simboliza esa transformación en 40 días, pero tú realmente no necesitas 40 días para transformarte. Cuando aplicamos o cuando tenemos que ofrecerle a nuestro consultante una cuarentena, puede ser una cuarentena, una sextena, ¿sabes? Pero para nuestro inconsciente es un espacio mínimo y mágico que ese espacio ayuda de manera muy simbólica a nuestro cerebro para que nuestro cerebro deshaga patrones neurológicos que están haciendo
que conformen la percepción sobre nuestro entorno. Entonces, como que en esos 40 días, en esa cuarentena, es necesario que la persona tenga un tiempo de transición. Ahí ya está la denominada transición. Porque cuando ponemos a esa persona en cuarentena, una persona con un diagnóstico de cáncer, una persona que le quedan 3 telediarios, como se suele decir vulgarmente, la persona cuando requiere una cuarentena, y además esa persona siente que tiene que tenerla. Yo he tenido casos y necesita esa cuarentena. Es una necesidad de la persona. Pero esa cuarentena es un proceso de individuación, es un proceso de transición donde la persona se está ayudando a su cerebro a que deshaga patrones neurológicos, conexiones, sinapsis, para que se conecten otras nuevas conexiones, para que cambie de conexiones neuronales con respecto al entorno que tiene. Por eso se aísla a la persona y se le pone en cuarentena, porque hay una necesidad biológica de no tener tiempo, de que no tienes tiempo y que necesitas desconectar de tu entorno para reestructurar tus patrones neuronales. Entonces se usa esa denominada cuarentena, porque estos 40 es muy simbólico. 40 días para tú deshacer creencias, para tú tomar conciencia, para tú dejar y permitir que las emociones fluyan a través de ti. Pero como bien hemos dicho antes, la sanación es un instante. O sea, la sanación puede durar 4 segundos, pero dependiendo de lo que haya en el cuerpo o de lo que se esté manifestando en el cuerpo, tendrás más tiempo o menos tiempo. Cuando hay un cáncer terminal y la persona le diagnostican que le quedan 2 meses de vida, ahí no tienes tu tiempo. Ahí el cuerpo te está diciendo, escúchame, es que te tienes que dar la vuelta, como un calcetín. Y entonces necesitas desconectar de este entorno, ¿no? Y comenzar a mirar hacia adentro, ¿no? Cambiar de entorno. Y es cuando a lo mejor la persona requiere, por necesidad biológica, ¿sabes? Y además ella lo pide. Pero la cuarentena sí es verdad que es muy simbólica y tiene mucho que ver con eso, con esa simbología que ya viene en el inconsciente colectivo y en el inconsciente universal, de esos 40 días, 40 noches, eso en el desierto. Entonces, A mí, por ejemplo, la cuarentena donde yo más he sentido que creo que suele tener un impacto profundo es, primero, que has tomado una decisión. O sea, el hecho de decir, voy a hacer una cuarentena, voy a tomar una decisión de dónde quiero poner el foco, dónde quiero poner la energía para generar una transformación. Yo la enfoco mucho en las cuarentenas para cambiar creencias. Y a mí algo que me apasiona es el entrenamiento de la mente. Por eso yo soy una enamorada de un curso de milagros, porque un curso de milagros empieza diciéndote que es un entrenamiento de la mente. Entonces, la cuarentena como yo la abordo es 40 días donde se tiene la oportunidad. Primero se ha hecho la elección de decir, voy a hacer esa cuarentena, igual voy a hacer este cambio en mi vida. Se enfoca mucho en hacer una transformación de creencias inconscientes, pero sobre todo, y yo creo que donde surge la magia, que para mí yo creo que ese es el instante santo, donde nos permitimos sentir. Claro, porque como llevamos toda nuestra atención y nuestro foco a modificar una creencia, claro, es tocar directamente esa emoción que a veces bloqueamos, que a veces nos negamos, ya sea una emoción que está anclada a nuestro ADN por lo que decía hace rato, por una herencia ancestral, o una emoción, un trauma que nosotros hemos vivido, porque claro, yo digo, si nosotros, yo qué sé, un ejemplo, vamos en coche, tenemos un accidente, ese accidente es en 4 segundos, ya te crea un impacto emocional y ahí has tenido un trauma. Obviamente, entenderme, no me refiero a un trauma físico, me refiero a un trauma de un impacto emocional. sí, Y entonces digo yo, codifica una información. claro, entonces digo yo, ¿por qué no? Si ese trauma emocional me ha quedado en 4 segundos, ¿por qué no hacer algo para que desbloquear y sanar ese trauma emocional también en 40 segundos y no tener que hacer todo un proceso de 40 días? Que a mí me funciona, yo doy súper fe,
¿Qué? Pero no está, para mí el cambio de la creencia es el no juicio, entrenar al no juicio, a la no dualidad, y esto es perfecto tal y como es, y permitirnos sentir, ¿vale? Sin culpables. Claro, como no hay juicio, aquí ya no hay culpables, mis ancestros maternos, mis ancestros... No. Hay esto que hay que sanar y le pongo todo mi amor y le mando luz y me permito vivir, y si es de llorar 40 días, estoy exagerando, ¿vale? Pero si es de llorar 40 días, se lloran 40 días, pero esa emoción tiene que desbloquearse y tiene que salir. Entonces, para mí es un entrenamiento de la mente. Pero el día, yo les aseguro que el día que yo logre una sanación espontánea, así pone 4 segundos, lo voy a comunicar y voy a decir cómo fue, para que la gente también lo haga. De momento, yo eso no lo he vivido. Una sanación así espontánea de un trauma emocional, a día de hoy no. Espero que cuando la gente vea este vídeo a la semana siguiente diga, yo hago otro vídeo diciendo, ya, ahora sí lo viví. Yo sí te puedo decir desde mi experiencia, desde mis consultas, desde las cientos y cientos de consultas que hago, de codificaciones en vivo, que llevo muchísimas, cómo aquí en consulta experimentas, cada consulta es un seminario, y experimentas que cada persona es un universo, y todos formamos parte de su universo. Entonces, yo me he encontrado aquí casos maravillosos como personas tocando, teniendo ese éxtasis, llegan a tener ese éxtasis, ese punto crítico cuando están muriendo con esa emoción, cuando esa parte de ese ego muere con esa emoción. Y estos son 4 segundos. Esos son entre 4 y 10 segundos, no es más. O sea, no llega ni a los 40 segundos. Eso es un instante. Ese instante santo, ese instante donde la persona cree que se está muriendo, es cuando yo siempre digo está viviendo, porque está conectando con la sanación, ya no solo con la curación, porque como nos dice un curso de milagros, no hay un cuerpo que curar, hay una mente que sanar, hay un corazón que purificar. Entonces, el cuerpo se cura solo, es la mente la que termina acompañando a que el cuerpo se cure, porque no están separados. Pero cuando hablamos de esa cuarentena, se usa como algo simbólico para el inconsciente, para una readaptación. De hecho, en el curso de milagros, pues también nos habla de la expiación. Sí. Cuando hacemos esa expiación, te puede durar 40 días. De los 0 a los 40 días, te viene el mensaje. Y ese mensaje te viene, que ahí ya entramos en el desdoblamiento del tiempo. Te viene de ti mismo en otro estado. O sea, eres tú, eres la consciencia divina, eres tú mismo, en otro espacio-tiempo, ¿vale? Ese otro yo, que le dicen yo superior, que no me gusta llamarle superior, pero es ese yo cuántico, es ese quantum, es esa partícula que soy desdoblada en un tiempo finito, en un tiempo mucho más acelerado, que me envía la respuesta. O sea, yo me estoy enviando la respuesta a mí, porque comienzo a entrar en conexión consciente con ese ángel de la guarda, o sea, yo, en otro espacio-tiempo. Entonces, en esa cuarentena, dentro de esa cuarentena, te va a llegar el mensaje. Por eso es que es muy simbólico para nuestro inconsciente. Eso sí me ha pasado. Mira que ahora que has hablado de la expiación, eso sí me ha pasado, Raúl, que cuando me he visto con algún caos mental, donde necesito resolver un problema que estoy experimentando así muy desde la mente, a mí me sirve mucho utilizar mi cuerpo para conectar y para espiar, y voy a decir por qué. Porque muchas veces cuando tengo un conflicto que desde la mente que no sé cómo resolver, en un paseo voy con mi perrita yo y me rindo, le digo, mira, Dios, me rindo, o sea, me rindo. Me ha pasado un montón de veces que antes de llegar a casa, o ya se me ha venido la solución, o me ha llamado una persona y ya el problema no existe, y me he quedado yo, ¿cómo? O sea, pero es que eso sí me ha pasado un montón de veces. Digo, mira, me rindo, o sea, me rindo, Dios, ya no sé qué hacer. Hago el matiz cuando digo Dios, porque el curso de milagros tiene una terminología muy judio-cristiana, pero es un libro muy cuántico, es un libro muy metafísico.
Entonces, con el curso de milagros me reconcilié con el término Dios, porque antes me repelaba mucho utilizarlo, ahora no, ahora lo utilizo de una forma muy natural y muy amorosa. Y sí es verdad que eso sí me ha pasado muchas veces. Me rindo, digo, mira, me rindo, ya, yo suelto esto. En cuestión así, o antes de llegar a casa, o ya llegando a casa, o la llamada a ese problema se deshace, ya no existe, o ya encuentro una solución que digo yo, wow, increíble, increíble, es así, es así. Pues mira, que sí he vivido instantes santos. Solamente tenemos que estar alerta Sí, en percibir esos mensajes y de manera consciente lo terminas estando. Aunque tú no quieras, te das cuenta. Aunque tú no le eches cuenta, te das cuenta. Porque hay una llamada, te llama la atención. Y por eso cuando uno comienza a despertar, cuando uno comienza a tomar conciencia, que una de las puertas es la biodescodificación, te da lugar a ese autoconocimiento, empiezas a tomar conciencia y te empieza a llamar a la atención cosas que antes no te llamaban la atención. Y te empieza a dejar de llamar la atención aquello que te llamaba la atención. Te empiezas a emocionar con cosas que no te emocionabas y dejas de emocionarte con cosas que te emocionaban. Entonces comienza a haber muchísimos cambios en tu psique, en tu mente. sí, 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 ¿Vale? sí. Pero el instante santo o el instante de la expiación es eso, es esa, no se te va a dar la solución de la manera que tu mente egoica quiere. Se te va a dar de la manera apropiada en ese momento, en función de tu estado de conciencia. Totalmente, totalmente. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que nuestro ego muchas veces pues, eh, toma el control y cree que esto es lo mejor que me puede pasar y dame la solución, Señor, o dame la solución Dios, o dame la solución para que mi negocio fluya. Y lo mismo no tiene que fluir. Y entonces estamos con que tiene que fluir, pero lo mismo no tiene que estar ahí. O sea, siempre estamos donde tenemos que estar, ¿no? Sí, sí, sí. Pero no para aprender, sino para desaprender y poder aprender. Entonces, Sí, sí, primero hay que desaprender. Y desaprender yo lo llamo deshacer. Y se deshace a través de la toma de conciencia, la percepción y las emociones. De fluir con las emociones, fluir con la vida. Entonces, ¿has dicho algo? eh, Has dicho sí, algo que me ha gustado mucho y es que sí es verdad que cuando no tenemos como suficiente conciencia, le decimos a Dios, es pedimos. Y resulta que a veces no es pedir, a veces siempre es soltar. Porque claro, cuando soltamos, ya, o sea, ya no es lo que nosotros queramos seguir queriendo imponer con nuestra mente del ego, sino que es soltamos y lo que sucede es para nuestro mayor bien. Entonces, exacto. estamos muy acostumbrados a Dios, te pido, o universo, o lo que sea que tú creas, te pido esto, no, es soltar. Vale, que pase lo que tenga que pasar. Yo estoy abierta a recibir lo mejor. Entonces, y eso es magia lo que sucede. Magia, magia. Y bueno, Ahí en esos instantes de expiación es cuando yo a mis alumnos, en los seminarios, en muchos sitios, pues explico y siempre, pues, como yo digo a mis alumnos, ahora vamos a poner un poquito las patas hacia arriba, ¿no? Vamos a volcar un poco vuestra mente. Y es cuando se suele decir, hágase tu voluntad, Señor, se suele decir, hágase tu voluntad, ¿no? Y la conciencia y el Señor esperando, no, pero si es que yo estoy esperando que tú hagas la tuya para yo poder hacer la mía, ¿no? Entonces, es como que la voluntad de Dios es tu voluntad. sí, sí, sí. Entonces, ¿sabes? Y la voluntad de Dios no es que tú sigas adelante con tu negocio, o que ganes más dinero, que ganes... eh, es autoconocimiento, entra en ti y sentirás la divinidad que eres. ¿No? Y la expiación, si hablamos de expiación, esa expiación te viene. Lo que pasa es que simplemente hay que estar alerta. Y es Sí, maravilloso cuando te viene, cuando, cuando ya no es que te venga, es que inconscientemente lo estás creando, ¿no? Ese instante santo. sí, Y sí, esa expiación viene. Lo maravilloso es cuando te das cuenta.
ahí es cuando viene ese éxtasis, esa conexión neuronal, esa toma de conciencia, esa emoción que no pide permiso para salir, y tú dices aquí, y entonces te viene de manera codificada. Te viene de manera codificada y se te pone ahí. Pero tu estado de conciencia puede permitir que tú lo percibas y que tú lo experimentes. Y a todo el mundo se le pone eso ahí, pero no todo el mundo lo percibe. Sí. Porque no todo el mundo percibe el mismo rango de percepción, porque eso va en función de su estado de conciencia. ¿Vale? Y entonces ahí entramos en ese mundo de percepción, donde yo llevo razón. Todo el mundo ve lo que quiere ver, ni más ni menos. Totalmente. No ve lo que es. A mí, por ejemplo, una de las cosas que más me ayudó, un curso de milagros. Recuerdo que yo empecé a hacer el curso de milagros, no sé si, creo que fue en octubre del 2019. Yo estuve 2 años, 7 meses haciendo un curso de milagros la primera vez, ahora lo voy a volver a retomar. Y cuando yo empecé, porque el otro día estaba revisando mis apuntes cuando lo empecé, y yo quiero paz mental. Una de las cosas que yo le digo a la gente, tú quieres más paz mental en tu vida, tienes que entrenarte en hacer el curso de milagros. O sea, porque es una liberación, o sea, es paz mental. Para mí un curso de milagros es un entrenamiento de la mente para lograr paz mental. Raúl, ¿qué te parece si nos vamos despidiendo? ¿Algo más que tú quieras aportar, que quieras sumar en este tema de hoy de la sanación espontánea? Nada, yo invito a todo aquel que quiera experimentarlo, que quiera experimentarlo. Y solamente hay que estar ahí, solamente hay que estar en un taller, solamente hay que entrar en ese mundo de información, en internet, la curiosidad. En el momento que empiezas a tener curiosidad, eso te va a dar conocimiento, el conocimiento te puede terminar haciendo libre. Entonces, la curiosidad yo lo tomo como un don. La persona que empieza a tener curiosidad, y ya no es solo curiosidad, es una llamada interior, ¿no? Pero nada, invito a aquellas personas que nos vean, que nos escuchen, pues que puedan experimentar un taller con alguna descodificación en vivo, para que puedan sentirse, escucharse. Y ahí comienza el show. Ahí es donde comienza el show, cuando uno se empieza a escuchar. Y eso es lo que hacemos en el instituto. Hacemos que la gente se escuche. ¿Ok? Gracias, Raúl. Y bueno, recordarle a todas las personitas que aquí debajo, si lo estás escuchando por alguna plataforma de audio, tienes el enlace para que conozcas nuestras próximas formaciones y talleres en el Instituto Raúl Olivares. Si lo estás viendo por YouTube, también tienes el enlace. Cada mes se realizan talleres, formaciones en diferentes, tanto online como presencial en diferentes ciudades de España. Y hay de todo para que tú elijas cómo quieres formarte con nosotros en el Instituto Raúl Olivares. Raúl, hasta un próximo podcast. Muchísimas gracias. ¡Ay, las personitas se han vivido! Esto no se me puede olvidar. Si tú has vivido una sanación espontánea, deja en los comentarios cómo ha sido eso y cómo lo has experimentado. Raúl, ahora sí, muchas gracias. Gracias, Sandra.